Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, amados hermanos en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Soy el Padre Juan Reyes Fabián, sacerdote no por voluntad propia, sino por voluntad de Dios, el centinela de la verdad. De nuevo con ustedes para contrarrestar el engaño de los hermanos protestantes, unas veces por maldad y otras por ignorancia. El tema de hoy es que todos somos sacerdotes, para el cual hoy pues tenemos a Javier Carrá. No sé si es pastor o si es oveja de la secta que defiende. Lo que sí sé es que está engañado y está engañando. No creo que lo haga por maldad, sino por ignorancia, pero lo justo y lo cierto es que lo está haciendo. Como el video es corto, no lo voy a interrumpir, sino que comentaré algunas cosas de las que creo, en la que creo que está engañado y que está engañando. Pero antes de escucharlo a él, quiero que escuchemos lo que dice el apóstol San Mateo en el Evangelio, capítulo 7, versículos 21 al 23. No basta con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos, más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les declararé, nunca les conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Mateo 7, 21 al 23. Y aquí tenemos que fijarnos de algo. Primero dice Jesús, entrará el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y aquí confrontemos con Lucas 6, 46, donde Jesús hace una pregunta: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? La pregunta es aquí, ¿cuál es la voluntad del Padre? Entonces sería justo que nos fuéramos a Juan 6:39. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me dio, sino que lo resucite en el último día. Y Juan 6:40, esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el último día. Pero aquí tenemos que ver esto, donde dice él que el que crea o el que ve al Hijo y crea en Él. Y si veo al Hijo y creo en Él, cumplo lo que Él me dijo. Aquí yo puedo también confrontar con Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, donde el Señor dice que Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces esto es parte de lo que es la voluntad del Padre. Eso, querido hermano, que dice el apóstol Pablo, que dice el apóstol San Lucas y que dice el apóstol San Juan, han parado también lo que dijo Mateo, no se puede obtener fuera de la iglesia. Queridos hermanos, nada se puede obtener fuera de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y nos lo dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 y siguiente. También nos lo dice en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 4. También Colosenses 1:18 y Efesios 4:4 nos van a hablar de la misma realidad. La iglesia es cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo. La iglesia también es base y columna de la verdad, por tanto, fuera de ella podrá tener algunas verdades que escucha, pero nunca podrá llegar a la plenitud de la verdad, porque fuera de la iglesia no hay verdad.
base y columna o base y fundamento de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Si en busca de una iglesia mejor, una iglesia más santa, una iglesia perfecta, tú te apartas, te recuerdo entonces que las guerras no se ganan huyendo. Las guerras no se ganan huyendo. Te recuerdo que la iglesia será mejor cuando tú y yo seamos mejores. La iglesia será más santa cuando tú y yo seamos santos. La iglesia será más perfecta cuando tú y yo seamos perfectos. Ahora, cuando el imperfecto se va, claro, también seremos más perfectos, porque el imperfecto se está yendo. Pero nadie está llamado a irse de la iglesia, sino a cambiar dentro de la iglesia. En la iglesia muchas veces tenemos que ser como la gente sencilla. Ellos aceptan las verdades de la fe sin cuestionarla, sin entenderlas. Primero la aceptan y luego buscan entender todo lo que está escrito. Pero lo que somos o nos la damos de inteligente, primero queremos entender para después ver si aceptamos. Y como no entendemos, no aceptamos. Vamos a escuchar ahora a nuestro querido hermano Javier Carrá, a ver qué es lo que tiene que decirnos sobre el caso de que todos somos sacerdotes. Si usted es cristiano, usted es un sacerdote de Dios. Somos sacerdotes del Dios Altísimo, por la gracia de Dios. ¿Y qué es un sacerdote? Es una persona escogida por Dios para reconciliar a los hombres con el Señor. Es una persona que representa a los hombres delante de Dios. En el Antiguo Testamento, un sacerdote era llamado por Dios, era escogido por Dios para llevar a cabo ese oficio. Y principalmente lo que hacía era ofrecer sacrificios a favor del pueblo, porque como sabemos somos pecadores y somos en cierta forma impresentables delante de Dios por nuestro pecado, y Él, siendo un Dios santo, no nos podemos acercar libremente. Pero a través de la mediación del sacerdote, el pecador podía acercarse en la base de un sacrificio. Ese sacrificio era ofrecido por el pecador a través del sacerdote, quien instruía para que la culpa del pecador fuera transferida a la víctima del sacrificio, al corderito, al carnero, y entonces esa persona podía tener paz, reconciliación y relación, comunión con el Dios de los cielos. Así que el sacerdote ofrecía esos sacrificios para reconciliar a los hombres con Dios. Además de eso, el sacerdote ofrecía oraciones, intercesión a favor de los pecadores. Solo eran algunas personas especiales las que eran llamadas para el oficio de sacerdote. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Éxodo 29 y 30, podemos ver que Dios llamó a Aarón y a sus hijos para llevar a cabo el sacerdocio. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios no habla de algunos sacerdotes que están por encima de la iglesia y por encima del pueblo o de las personas, como se mantiene, por ejemplo, en la Iglesia Católica, que se mantiene que hay sacerdotes o curas o el Papa. Pero en el Nuevo Testamento no vemos eso. En el Nuevo Testamento, si bien es cierto que vemos pastores, ancianos, obispos, vemos evangelistas, vemos apóstoles, predicadores, maestros, diáconos. Estos son puestos donde el cristiano puede servir. Son oficios que el Señor ha dejado. Son ministerios que el Señor ha dejado. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos habla del sacerdocio universal. Es decir, que todos los cristianos somos sacerdotes del Dios Altísimo. Todos estamos capacitados por Dios, llamados por Dios, para poder ofrecer sacrificios espirituales. Ya no es necesario que ofrezcamos sacrificios de víctimas, de corderos, de carneros, porque Cristo es nuestro Cordero de Dios que se ofreció una vez y para siempre. Pero como sacerdotes del Dios Altísimo, nosotros podemos ofrecer sacrificios espirituales. Ya vamos a hablar de qué se trata eso.
También podemos presentar a otros con el Señor Jesús, llevarlos a conocer de Dios, y podemos también ofrecer oraciones intercesoras en favor de nosotros y de otros creyentes. Para que alguien pudiera ser hecho sacerdote, debía llevar un proceso, y lo vemos en Éxodo 29 y 30. Primero la persona era lavada, Aarón y sus hijos fueron lavados en la entrada del tabernáculo. Después de ser lavados de sus impurezas, fueron vestidos con la ropa del sacerdote y luego fueron ungidos con el aceite de la unción. Solo entonces ellos pudieron llevar a cabo los sacrificios. Así que lavados, vestidos, ungidos y enviados a ofrecer sacrificio. De la misma manera, hoy usted y yo en Cristo somos lavados de nuestros pecados. Démosle gracias a Dios porque el Señor con su sangre preciosa nos ha limpiado de nuestros pecados. Esto es lo que se simboliza cuando uno se bautiza en agua. Que así como el agua limpia el cuerpo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No importa lo malo que hayamos hecho, no importa lo torcidos moralmente que hayamos sido. Cuando venimos a Cristo, lo primero que ocurre es que Él extiende sobre nosotros ese manto de gracia y misericordia que comienza a limpiarnos de nuestros pecados. El Señor nos ofrece su perdón total, completo y absoluto. Dice su palabra que Él echa al fondo del mar nuestras rebeliones y no nos echa en cara, no se acordará más de nuestros pecados. Por supuesto, el perdón del Señor es constante. Le seguimos fallando al Señor, pero nos ponemos a cuentas con Él. Dice su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo es eficaz. El sacrificio del Cordero nos sigue perdonando. Ha cubierto pecados pasados, presentes y futuros. Lo primero es que somos lavados. Lo segundo es que somos vestidos. Cuando crees en Jesús, no solo limpia tus pecados, Él pone en ti un manto de justicia. Somos literalmente vestidos con las ropas blancas resplandecientes de Cristo Jesús. La verdad es que no podemos vivir una vida perfecta que cumpla los mandamientos a cabalidad. Pecamos a cada instante de acción o de omisión o de pensamiento. Pero Cristo Jesús, se le llama Jesucristo el justo. Él vivió una vida perfecta. Él se hizo hombre y vivió una vida moralmente recta, justa y perfecta. Él satisfizo. Él cumplió con las demandas justas de la ley. Y ahora cuando nosotros creemos en Él, nos justifica, nos viste de su justicia. Cuando vamos delante de Dios por la obra de Cristo, Él nos ve como que siempre hubiéramos cumplido la ley. Somos vestidos con la justicia de Cristo. Y luego somos ungidos con el Espíritu Santo de Dios. Cuando uno viene a Cristo, no solo es lavado, no solo es vestido, también es ungido. Él envió al Espíritu Santo para que more en nosotros y nos una permanentemente y constantemente a Dios. El Espíritu Santo vive en ti. Y Cristo dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y el Espíritu Santo tiene toda clase de bendiciones, de beneficios. Es la garantía para el creyente de que tiene unas arras, una herencia inmarcesible, incorruptible, reservada en el cielo para él. Es el que nos recuerda la palabra. El Espíritu Santo es el que nos lleva al arrepentimiento, nos convence de pecado, nos contrista cuando hemos fallado. El Espíritu Santo es el que nos dirige en la voluntad de Dios. Podemos confiar en el Señor, que nos ha dado su Espíritu y nos ha ungido con la unción del Santo. Así que somos lavados, vestidos, ungidos y enviados a hacer sacrificios. Como Cristo ya se sacrificó permanentemente por nosotros, ahora los sacrificios que el sacerdote cristiano hace, usted y yo, son sacrificios espirituales. Nosotros podemos dar sacrificios de adoración, sacrificios de acción de gracias, sacrificios de oraciones por las otras personas y por supuesto presentarle a otros el sacrificio de Cristo, evangelizar, discipular, hablarle del Señor a otros. Cuando usted sirve a Dios, cuando usted ofrenda a Dios, está haciendo sacrificios
espirituales, sacrificios de alabanza, cuando usted le canta, cuando usted le adora, cuando usted evangeliza a otra persona o aconseja con la palabra de Dios. Usted está llevando a cabo su labor de sacerdote. Este día recuerde que por gracia de Dios, usted y yo, los cristianos, somos hechos sacerdotes del Dios Altísimo. Él te ha lavado, Él te ha vestido, Él te ha ungido y Él te ha enviado a predicar las buenas nuevas de Jesús. Lo primero que tenemos que saber aquí es qué es y para qué es el sacerdocio. Eso es lo primero que nos interesa saber. ¿Qué es y para qué es el sacerdocio? Para saber qué es el sacerdocio y cuál es su misión, solo tenemos que estudiar Hebreos 5:1 y siguiente. A pesar de que toda la carta a los Hebreos nos va a hablar de lo mismo, y hay muchas otras lecturas, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, que nos podrían hablar de esto. Pero con Hebreos 5:1 y siguiente, que dice que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios, por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. También se hace necesario saber que en la antigua alianza existe el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial, y que dentro del sacerdocio ministerial existe el sacerdote y el sumo sacerdote. Más adelante también te daré cita bíblica sobre esto. La primera afirmación de nuestro hermano Javier es: si usted es cristiano, usted es un sacerdote de Dios. Dice, somos sacerdotes del Dios Altísimo por la gracia de Dios. Mirando la primera afirmación, es decir, para él cristiano es igual a sacerdote, porque dice, si usted es cristiano, usted es un sacerdote. Y para ellos, él se refugia en Éxodo 29, que habla sobre la consagración de los sacerdotes, y Éxodo 30, que tiene que ver directamente con las cosas necesarias para el culto que tienen que celebrar los sacerdotes. Hoy, querido hermano, son muchos los que se consideran cristianos. Se consideran cristianos. Desde 1520 hasta nuestros días, son innumerables los grupos cristianos en el mundo. Y no creo que todos están de acuerdo con tu afirmación de que todos los cristianos son sacerdotes. Para hacer esta afirmación, creo que en vez de refugiarte en Éxodo 29 y 30, debiste refugiarte en Éxodo 19:5 y en Primera de Pedro 2:9. ¿Qué dice Éxodo 19:5? Dice, ahora, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi propiedad personal entre todos los pueblos, siendo que toda la tierra es mía. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Esto dirás a los israelitas. Recuerden que está hablando Dios con Moisés y le está mandando este recado. Y aquí está estableciendo que todo el pueblo de Dios sería un reino de sacerdotes. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que no sé qué raro, este hermano no dio esa cita, dice, pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Lo que dice Pedro, en cierta forma, no es más que la repetición de lo que ya dijo Moisés al pueblo en 19:5, Éxodo. Es decir, Pedro lo que está haciendo es citando a Éxodo 19:5.
Ahora bien, tanto Éxodo como Pedro hablan del mismo sacerdocio, el sacerdocio común o sacerdocio real, como nosotros le llamamos. Pero Éxodo 29 y 30 hablan directamente del sacerdocio ministerial, no del sacerdocio común. Hablan del sacerdocio ministerial, así como Josué 3:14 y siguiente y Malaquías 2:7 y siguiente. El protestante a menudo cree que todo lo que Jesús manda, lo manda a todos los que lean el Evangelio o a todos los que se consideren cristianos. Yo digo, no, querido hermano, no es así. Ni siquiera es para todos aquellos que verdaderamente son cristianos. Ni siquiera es para todos ellos. Cuando Jesús dice a Pedro, por ejemplo, sobre ti edificaré mi iglesia, está diciendo sobre ti, y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates, lo que tú desates, etcétera, se ve que yo no puedo agarrar esa palabra y aplicármela a mí y decir que eso Dios me lo está diciendo a mí, que Jesucristo me lo está diciendo a mí. No, yo estoy seguro de que se lo dijo a Pedro. Ni siquiera los otros apóstoles pueden decir que eso se lo dijo también a ellos. No, se lo dijo a Pedro. O cuando Jesús dice en Lucas 22:31, Pedro, Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y cuando tú te restablezca, fortalece a tus hermanos. Ni siquiera los apóstoles, los demás, pueden decir que eso también se lo dijo a ellos. No, se lo dijo a Pedro. O también cuando le dijo, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, en Juan 21:15. No se lo dijo a todos, se lo dijo a Pedro. Yo hoy no puedo tomar esa palabra y empezar a tomar la responsabilidad que Dios le dio a Pedro para mí. No, claro que no. Lo mismo pasa cuando Jesús le dijo a los apóstoles, hagan esto en memoria mía. Se lo dijo a ellos. Se lo dijo a ellos, no a todo el que lea el Evangelio. Y si lo crees así, estará demasiado equivocado. No se lo dijo a todos los que se consideren cristianos. Cuando Jesús dijo a los apóstoles en Juan 20:23, a quienes perdonen sus pecados les serán perdonados y a quienes se los retengan les serán retenidos. Yo no puedo ahora decir que eso se lo dijo a todo el que lee el Evangelio, ni a todo el que se considere cristiano, y que por tanto todos ellos pueden ahora pues hacer eso que Jesús le dijo a ellos. En una iglesia que es falsa, todo es falso, de la misma manera que en un billete falso, todo es falso. En una iglesia falsa, todo es falso. En una iglesia falsa, todo es falso. Si no, también puede confrontar esto con Juan 10:1 y siguiente. Al igual que en la antigua alianza existe el sacerdocio común, y ya te lo mostré en esos días 19:5 al 6, y el sacerdocio ministerial, que tú lo puedes ver en Josué 3:14 y en Malaquías 2:7 al 8, dentro del sacerdocio ministerial existe también el sacerdote y el sumo sacerdote. Puede verlo en Hebreos 9, del 6 al 7. En la nueva alianza para los protestantes no existe el sacerdocio ministerial. Claro, no lo van a ver en ningún sitio porque la Biblia no lo dice así, sino solo el sacerdocio común, justamente amparados en Primera de Pedro 2:9, que ya les hablé de él. Pero sucede que también en la nueva alianza existe el sacerdocio ministerial. ¿Dónde verlo? Con un ojo clínico, poniendo mucho interés en descubrirlo. Usted lo podrá descubrir en Lucas 22:19. Hagan esto en memoria mía.
Y si Jesús dice, hagan esto en memoria mía, y Él lo hizo por ser sumo sacerdote, está entonces ordenando sacerdote a aquellos, sin que tenga que decir, ustedes son sacerdotes ministeriales. Sin que tenga que decir eso. Si Jesús lo que hizo, lo hizo como sumo sacerdote, que es sumo y eterno sacerdote, y le está diciendo a los discípulos, háganlo en memoria mía, lo está ordenando sacerdote. Si usted no lo quiere ver, pues, ¿qué vamos a hacer? El sacerdocio real o común, hemos visto que en la antigua alianza es por una determinación de Dios, Éxodo 19:6. En la nueva alianza se es sacerdote por participación en el sacerdocio de Cristo. Y participan de el sacerdocio de Cristo solo quienes han sido bautizados válidamente. Y han sido válidamente bautizados los que se han bautizado en la única iglesia de Cristo. Solo por el bautismo es que nosotros participamos de los atributos de Cristo, es decir, de lo que Cristo es. Por tanto, somos sacerdotes en la única iglesia de Cristo y por el bautismo que ella ofrece. El sacerdocio ministerial descrito en Hebreos 5:1 nos habla de la misión del sacerdocio ministerial en la antigua alianza. ¿Cuál era? Ofrecer dones y sacrificios por el pecado. ¿Y no fue eso lo que Jesús hizo con la ofrenda de su cuerpo y su sangre? Esto era lo que hacían los sacerdotes continuamente en el primer tabernáculo y los sumos sacerdotes una vez al año en el segundo tabernáculo. Y ustedes pueden confrontar o leer de nuevo Hebreos 9:6-7. De este sacerdocio participan por ordenación del mismo Jesús, en Lucas 22:19, sus apóstoles, y ha llegado hasta hoy gracias a la sucesión apostólica. Entonces Jesús hace a los apóstoles partícipes de su sacerdocio para el ministerio de la reconciliación. Ustedes pueden ver esto en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18. Y el de su cuerpo y su sangre, Hebreos 10:10. No hay culto sin sacrificio. No hay sacrificio sin sacerdote. No hay sacerdote sino para la realización de un culto. Por lo tanto, cuando se habla de culto, veamos si verdaderamente es un culto, o sea, en cuanto a la fe. Entonces, hay muchos ministerios del que participamos todos como sacerdotes en virtud del bautismo recibido, sacerdocio real. Pero hay ministerios que solo puede ejercer el sacerdocio llamado y elegido para ellos, el sacerdocio ministerial. Al protestante, claro está, le enseñan que el sacerdocio llegó hasta Cristo y que con él ya no hay sacerdotes, porque Jesús eliminó el sacerdocio. Eso es lo que dicen los protestantes. Jesús eliminó el sacerdocio, solo porque no leen bien a Hebreos 7:11-12. Si lo leyeran bien, ahí se dieran cuenta que Jesús no eliminó el sacerdocio, sino que cambió el sacerdocio. Y su sacerdocio eterno es según el rito de Melquisedec, no según el rito arónico ni levítico. Y ese es el sacerdocio de hoy, ese es el sacerdocio cristiano. Ahora bien, ya no hay sumos sacerdotes, no, porque Jesús es sumo y eterno sacerdote. Por eso ya no hay sumo sacerdote. Esa responsabilidad descansa en Jesús mismo. Pero sí, los apóstoles fueron constituidos sacerdotes en Lucas 22:19 para seguir haciendo en su memoria lo que él hizo como sumo
y eterno sacerdote. Que no lo ve usted en la Biblia si no quiere. Porque, por ejemplo, este hermano dijo claramente que en el Nuevo Testamento solo hay pastores, ancianos, obispos, evangelistas, maestros, diáconos, etcétera. Le faltaron mencionar, por ejemplo, los profetas, apóstoles y presbíteros. Pero lo que a este hermano protestante y a muchos otros le hace falta saber, entender y aceptar es que todos estos cargos se establecen para la única iglesia de Cristo, la iglesia a la que pertenecían los apóstoles y los escritores de la Biblia, de los libros del Nuevo Testamento, y que han llegado hasta nosotros por la sucesión apostólica. La misma iglesia que llama a unos diáconos, a otros sacerdotes, a otros obispos, y estos diáconos, presbíteros o sacerdotes y obispos a su vez son los pastores, ancianos, maestros de la iglesia y profetas. No sé dónde está la confusión. Ninguna persona en la iglesia de Cristo se etiqueta un nombre. Ninguna persona se etiqueta un nombre o un cargo, mejor dicho. Eso solo lo hacen los protestantes y lo hacen ilegítimamente porque no tienen la sucesión apostólica. No tienen la sucesión apostólica y por eso lo hacen ilegítimamente. Un protestante puede, por ejemplo, darse el cargo que les guste. Darse el cargo que les guste. Por ejemplo, pastor. Se puede dar el cargo de pastor. Y claro, será pastor, pero falso. Puede darse el cargo de anciano. Y será anciano, pero falso. Pueden darse el cargo de evangelistas. Y serán evangelistas, pero falsos. Pueden darse el cargo de maestros y serán maestros, pero falsos. Pueden darse el cargo de profetas y serán profetas, pero falsos. Pueden darse el cargo de apóstoles y serán apóstoles, pero falsos. Mesías y serán Mesías, pero falsos. Se pueden dar el nombre de Cristo y serán Cristos, pero falsos. ¿Por qué? Porque no tienen la sucesión apostólica, sino la sucesión de Martín Lutero, su padre en la fe. ¿Que son iglesia? Sí, pero falsa. O sea, lo que tienen son iglesias, sí, pero falsas. Existe una sola iglesia verdadera y esa iglesia es una, santa, católica y apostólica, aunque le pese al diablo y a toda su compañía. ¿Que tienen el Espíritu Santo? Bueno, eso lo sabremos cuando ese Espíritu Santo que dicen tener los traiga a la única iglesia de Cristo, porque el Espíritu Santo suma y multiplica, no divide ni resta. Cuando el hermano venga a la iglesia, cuando vengan a la iglesia de Cristo, entonces sabremos que desde antes sí tenían el Espíritu Santo y por eso el Espíritu Santo lo trajo a la iglesia verdadera. Otra afirmación errónea de este hermano dice, en el Nuevo Testamento la palabra de Dios no habla de algunos sacerdotes que están por encima de la iglesia o por encima del pueblo y de las personas, como se mantiene, por ejemplo, en la iglesia católica, que se mantiene que haya sacerdotes o curas o el papa, pero en el Nuevo Testamento no vemos eso. Eso es lo que dice este hermano. Ignorantemente lo dice, porque no ha leído bien el Evangelio. El que una persona ignore la verdad no significa que la verdad no exista. Usted simplemente la ignora. En primer lugar, el sacerdote no está por encima de la iglesia. El sacerdote es parte de la iglesia, es iglesia. No está por encima de la iglesia, ni siquiera el Papa, nadie está por encima de la iglesia. El único que es cabeza de la iglesia es Cristo y el Papa, claro, cabeza visible de la iglesia, pero no está por encima de la iglesia, no es parte de la iglesia. En segundo lugar, el sacerdote no está por encima del pueblo,
ni tampoco por encima de las personas. El sacerdote es parte del pueblo y es una persona como las demás, pero con un llamado especial. Hebreos 5:1. Es lo único, un llamado especial. Ni siquiera el sacerdote se considera más santo que los demás. Es consejero, es profeta y todo lo que ustedes quieran, pero no significa eso que es más que los demás, no necesariamente. También dijo este hermano, en la iglesia católica dice que se mantiene que hay sacerdotes o curas o papas, pero eso no está en el Nuevo Testamento. Dice, eso no lo vemos en el Nuevo Testamento. La pregunta para este hermano y para todos los que crean como él es esta. ¿Qué eran los escritos del Antiguo Testamento? ¿Qué eran los escritos del Nuevo Testamento? ¿Eran protestantes o católicos? Él dirá que ninguno. Claro que sí. Porque no puede decir que protestante porque el protestantismo nació a partir de 1517 y ya todo eso estaba. Pero tampoco nos va a decir católico por una por ignorancia, otra por orgullo y otra por, ustedes saben lo demás, por soberbia. En principio de la evangelización, ni siquiera eran llamados cristianos los que predicaban a Cristo, hasta que llegaron a Antioquía, y en Antioquía le dieron el nombre de cristianos. Hechos 11:26, en Antioquía. Tampoco eran llamados católicos, claro que no, hasta que el obispo San Ignacio de Antioquía lo hiciera en el año 107 de nuestra época. Y no fue que dijo que la iglesia se llamaba católica, aunque nosotros la llamemos así, pero la iglesia no se llama católica, la iglesia es católica. Católica es una característica de la iglesia, sin la cual no es de Cristo. Jesucristo fundó una iglesia católica. Mateo 28, 19, Marcos 16, 15. Léalo. Ahora bien, en la Biblia no siempre existen los nombres, sino las doctrinas. Pero para eso está la iglesia, para ponerle nombre a las doctrinas. La iglesia, no las iglesias, sino la iglesia. La iglesia le pone nombre a las doctrinas. Por ejemplo, existe la doctrina sobre el primado de Pedro. Claro está. Ya yo te di citas bíblicas, pero te las doy de nuevo. Mateo 16, 18 y 19, Lucas 22, 31, Juan 21, 15 y siguiente. Y hay muchas otras más, pero estas son las fundamentales, porque son del Evangelio. Ahora la iglesia le llama papa. Ustedes también se le puede llamar mayordomo, se le puede llamar jefe, se le puede llamar padre, se le puede llamar de cualquier manera, pero la iglesia le quiso llamar papa. Llámenle ustedes de otra manera, pero no lo nieguen. Simplemente la iglesia le llama papa. ¿Esa palabra papa tiene que estar en la Biblia? No, pero en la Biblia sí está la palabra padre. Y yo creo que si usted lee también ahí a Isaías 22, si mal no recuerdo, creo que 15 también o 19, por ahí, usted va a encontrar también esto. Existe la persona que puede ejercer el sacrificio en memoria de Cristo. Sí, claro está, en Lucas 22, 19. Ahora la iglesia le llama al sacerdote, le llama sacerdote o cura o presbítero, y la gente le llama padre, pero es esa la persona. Tiene que decir sacerdote en la Biblia. Eso es para ustedes que son fundamentalistas y que son sola escritura. Para nosotros no, porque los católicos no somos sola escritura. Si hubiéramos sido sola escritura, le pusiéramos un nombre según la escritura. Ahora, lo primero que el protestante debe entender es que existe la iglesia. Existe la iglesia con una estructura y con un magisterio. Ellos no lo quieren aceptar, claro que no. No existen las instituciones acéfalas, no. Menos lo será la iglesia, que es de institución divina. Jesús funda la iglesia en Mateo 16, 18 y le pone un jefe, el mismo. Puede usted, llámele como usted quiera.
El sacerdocio universal de que este hermano habla, según los protestantes, se trata del sacerdocio descrito en Pedro, vuelvo y le menciono, Primera de Pedro 2:9, pero también lo dice Apocalipsis 1:6 y 5:10. Apocalipsis 1:6 y 5:10. Ellos entienden que todos los creyentes cristianos son sacerdotes por esta cita bíblica. Y yo creo que hay que leer mejor la Biblia para entenderlo. Cuando vimos, por ejemplo, Primera de Pedro 2:9, pero ustedes son una raza elegida, dice Pedro, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo de mi propiedad, pueblo que Dios hizo suyo. Ustedes leerán el versículo completo. Pedro dice ustedes, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Todo lo que lean a Pedro en el mundo? ¿Esos son ustedes? ¿Todo lo que lean a Pedro? Les aseguro que todo el que lea a Pedro puede apropiarse de esa palabra, porque Pedro dice ustedes, y el que lea a Pedro va a decir, ahí estoy yo dentro de ese ustedes. Ahora vamos a ver a quién Pedro se lo dijo, cuando dijo ustedes, ¿quiénes son esos ustedes? Y si nos vamos al capítulo 1, versículo 1, Pablo dice, ¿quiénes son esos ustedes? Dice, a los elegidos, y yo te pregunto, ¿elegidos por quién? A los elegidos que viven fuera de su patria, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A esos elegidos, pero elegidos por quién? O sea, que no es para todo el mundo, es para los elegidos. Y en el versículo 2 dice, a los elegidos a quienes Dios Padre conoció de antemano y santificó por el Espíritu para acoger la fe y ser purificados por la sangre de Cristo Jesús. Y estas son cosas que solamente se la puede aplicar a alguien que está en la iglesia que Cristo fundó. Solamente se lo puede aplicar a alguien que está en la iglesia de Jesucristo, en la única iglesia de Cristo Jesús. Solamente así. Pedro no le está hablando al mundo, le está hablando a cristianos, a los cristianos de la única iglesia que existe o que existía en el momento. Cuando Pedro dice ustedes son un reino de sacerdotes, no está diciendo que todos son sacerdotes. Si nos fijamos en el versículo 5, dice, también ustedes como piedras vivas se han edificado y pasan a ser un templo espiritual, una comunidad santa, santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Eso también ustedes lo pueden confrontar con Romanos 12:4, 1 Corintios 12 y siguiente, y Efesios 4:4 habla de la iglesia, no de todo el mundo. Pero, ¿y qué pasa cuando esas piedras se desprenden, se desligan de la comunidad del templo? ¿Qué pasa? Usted es todo lo que dice Pedro, sí y solo si es miembro de la iglesia a la que pertenece Pedro, de la iglesia a la que Pedro le está hablando y a la que él le escribe. Solo así usted puede apropiarse las palabras de Pedro. Apocalipsis 1:6. Y por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados, haciendo de nosotros un reino y una raza de sacerdotes de Dios, su Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Confróntelo con Daniel 7:18. Apocalipsis 5:10, los hiciste reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. De la misma manera que Pedro, Juan, en Apocalipsis le habla a la iglesia, no al mundo.
a la iglesia. No a todos los que se llamen cristianos, sino a los verdaderos cristianos que están en la iglesia de Jesucristo, no en otra. Por lo tanto, todo lo que dice el Nuevo Testamento, todo lo que dice desde el Mateo hasta el Apocalipsis, lo está diciendo para la iglesia de Cristo. No lo está diciendo para todo el que lea, lo está diciendo para la iglesia de Cristo, la única iglesia de Cristo. Entendamos esto. Si lo entendemos, no tendremos nunca problema, ni tampoco andaremos aplicándole a todo el mundo las cosas. No. Lo dice para la única iglesia de Cristo. Queridos hermanos, hermanas, si este video pues te ha gustado, si entiende que las respuestas a este hermano son certeras, son verdaderas, pues recuerda que hay mucha gente que está diciendo amén a las mentiras protestantes. Dale me gusta a este video para que YouTube se lo presente a otros. Coméntalo para también saber tu opinión. Compártelo con los demás. Hay mucha gente que necesita la verdad. Si tú entiendes que la palabra de Dios es la verdad, compártelo con otros. Y si te es posible y quieres seguir recibiendo contenido como este, suscríbete al canal. Soy el Centinela de la Verdad y no quiero hablar nunca una mentira. Si alguna mentira se escapa, pues también fue por ignorancia, pero no porque quiera hablar mentiras. Por eso les cito la palabra de Dios, para que no sean mis palabras, sino las palabras de Dios, la Sagrada Escritura. Queridos hermanos, hermanas, le pido a Dios por cada uno de ustedes que le dé la gracia de ser fiel a todos sus mandatos, que le dé la gracia de permanecer fieles en todas sus enseñanzas, que le dé la gracia de ser miembros de la única iglesia, la iglesia que es base y fundamento de la verdad, para que también encuentren la verdad y sean verdaderamente libres. Gracias, Señor Jesús, por el momento que me concede. Gracias por este hermano que sabemos que lo que dice, lo dice con buen sentimiento. Sabemos que no lo dice por maldad. Pero te pedimos, Señor Jesús, que le abra los ojos, que le abra el entendimiento, como lo hiciste con los apóstoles, para que él pueda conocer tus designios de amor y pueda pertenecer a tu iglesia, que es la única iglesia, y no siga ya siendo lo que es. Todo esto te lo pido en nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga, les proteja y les guarde siempre en su amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.